¡Hey! ¡Hola! Continuando con mis vacaciones en Portugal, tras en un video anterior haberles hablado sobre nuestra travesía en Lisboa, aprovechamos que de ahí nos quedaba muy cerca Sintra, así que nos trepamos rápidamente a un tren con rumbo hacia allá, lugar en el cual visitamos tanto el Palacio da Pena como el Castelo dos Mouros, donde después de subir y subir escaleras como todo un desquiciado te recompensa tremenda vista de toda la ciudad desde las alturas. De hecho está tan alto que hasta desde ahí se alcanza a apreciar que ella no te ama. La cuestión es que como mi mamá y mi hermana se rindieron a medio camino y no me quedó de otra más que subir solo, al menos de regreso a la superficie me estaba esperando tremenda yarda de naranjada. Vamos a arreglarlo con una cerveza. Hace apenas unos días les hablé de la noticia de que el director de la serie Daredevil Born Again publicó en sus redes sociales la portada del cómic Daredevil Volumen 2 número 88, en el cual tras la identidad secreta de Daredevil haber sido revelada públicamente, y esto poner en peligro a los seres queridos de Matt Murdock quienes estaban en búsqueda de venganza, uno de esos seres queridos afectados fue su mejor amigo Foggy, quien terminó más muerto que las esperanzas del Atlético de Madrid de ganar la Champions, pero sorprendentemente más tarde se reveló que no estaba muerto sino andaba de parranda, ya que el FBI aprovechó la situación para darle una nueva identidad y colocarlo en el sistema de protección de testigos bajo órdenes de Vanessa Fist. ¿Y qué creen? Ahora la cuenta oficial de Instagram de esta serie ha publicado exactamente la misma portada del cómic, por lo que si a esto le sumamos las declaraciones del director de que tanto Karen Page como Foggy Nelson regresarán para la segunda temporada, todo indica que entonces el regreso de Foggy no será para flashbacks del pasado, sino Matt se llevará tal sorpresa de que su mejor amigo sigue vivo, que hasta le regresará la visión. Es un chiste. Sí, solo fue un mal chiste. El director Jaimito Pistolas últimamente no se calla el hocico, ya que tras haber anunciado 3 nuevas series animadas que serán totalmente canon en el reinicio del DCU, ahora mencionó que la estructura de su universo serán 2 películas live action al año, una película animada aunque no especificó si con estreno en cines o si se irá directo a HBO Max, y por último 2 series animadas dando un total de 7 proyectos de seitas al año, y de momento tiene pensado aplicar esa estructura durante 6 años, para que ya una vez teniendo 42 proyectos estrenados culminen en un super evento estilo Avengers Endgame, por lo que vaya que los fans de DC tendrán para comer de sobra, a menos de que Superman resulte un fracaso en taquilla y Warner cancele este universo definitivamente. Yo también odio las despedidas. Luego el cerdo reveló que también ya está en desarrollo una película de Teen Titans, el cual en los cómics es un equipo de squinkles reclutados por el Robin de Dick Grayson, quien más tarde se convierte en Nightwing, y entre sus demás miembros también está Wonder Girl, Aqua la de Kid Flash, película la cual seguramente será una secuela tanto de la serie ya confirmada de Starfire, como de la de DC Superpowers, donde un grupo de estudiantes con superpoderes serán entrenados por Martian Manhunter para convertirse en la próxima generación de superhéroes. Y por último de DC Studios, este macaco mencionó que tan solo unos minutos después de que se hiciera pública la noticia de que él sería el nuevo mandamás de DC Studios, el actor Jason Momoa le mandó un WhatsApp diciendo maldito lobo, ya que no olvidemos que el greñudo toda su vida ha querido interpretar a este cazarrecompensas intergaláctico, incluso desde el inicio del DCU, pero Warner le dijo que le quedaba mucho mejor el papel de Aquaman. Yo soy Aquaman. En cuanto a Noticias Express, insiders de confianza han revelado que la Fundación Atlas son los candidatos principales para ser los villanos de Shang-Chi 2, animales los cuales en los cómics pasaron de ser una fundación que buscaba la dominación mundial a un equipo de héroes asiáticos que operaban bajo las sombras liderados por Jimmy Woo, razón por la cual para muchos podrá parecer extraño que ellos sean los villanos de la historia. No olvidemos que rumores recientes aseguran que tanto Shang-Chi 2 como Doctor Strange 3 también se estrenarán entre Avengers Doomsday y Secret Wars, y como en el caso de la película del Ojitos de Regalo seguramente también estará ambientada en Battleworld, los agentes de Atlas podrían ser variantes multiversales malvadas que son fieles a Doctor Doom. Y por otro lado, el actor Aaron Taylor Johnson reveló en una entrevista que personalmente se siente privilegiado de haber interpretado a personajes muy cercanos a la actriz Elizabeth Olsen, específicamente a marido y mujer en Godzilla de 2014 y a hermano y hermana en Avengers Era de Ultron, pero lo que no entiende es por qué Concha en WandaVision él fue el único ser querido de Wanda al que no resucitó, ya que primero creó una versión falsa de su esposo y luego hasta se dio el lujo de tener a 2 gemelos con él, pero de su hermano Pietro se olvidó por completo, pregunta la cual de hecho fue respondida por el director de esta serie en su momento, diciendo que como la muerte de su hermano ha sido el trauma más grande de su vida, revivirlo hubiera sido un recordatorio constante de que estaba viviendo en una realidad falsa, y por ello es que a partir de que Agatha tuvo la brillante idea de hacer pasar a
Ralph Bohner como Pietro, el Hex poco a poco empezó a desmoronarse dando pistas de que algo estaba mal. ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! Marvel Comics no se quiso quedar atrás en colaborar con otra de las franquicias más exitosas de la actualidad, y al igual que la Liga de la Justicia de DC enfrentarán a sus héroes con el mismísimo Godzilla, Kaiju, el cual regresará a los cómics de Marvel esta semana después de 50 años de su último crossover, en el cual algunos recordarán que fue reducido al tamaño de una lagartija a través de partículas PIM, solo que en esta ocasión el enemigo principal será su némesis King Ghidorah, ya que el cerdo fue infundido con energía cósmica para convertirse en el nuevo heraldo de Galactus, razón por la cual los Cuatro Fantásticos tendrán que unir fuerzas con la lagartija para romperle el hocico. Déjelos pelear. Y ahora sí, la noticia estelar. El insider más confiable de todos, Daniel RPK, asegura que Marvel Studios abrió un nuevo casting para 2 personajes en Spider-Man 4. En cuanto al primero, los requisitos son que el actor sea un hombre de 20 años, y en cuanto a su personaje simplemente dice que será un joven ingenioso, y en cuanto al segundo actor también debe ser un hombre de entre 30 y 50 años de cualquier etnia, y en cuanto a su personaje será una figura de autoridad sensata que ve el mundo en blanco y negro, quien es leal, decidido y dispuesto a cruzar límites para mantener el orden, noticia a la cual otros insiders aprovecharon en mencionar que se trata nada más y nada menos que de Harry y Norman Osborn. En cuanto a Harry, desde mocoso incitó a su papá a hacer un trato con el demonio Mephisto para convertirse en un superempresario millonetas. El problema es que como Mephisto siempre reclama algo a cambio, a partir de ahí Harry estuvo destinado a sufrir tragedias por el resto de su vida, inútil el cual estudió en la Universidad Empire State, donde conoció a Gwen Stacy, a Flash Thompson y a Peter Parker, de quien se hizo mejor amigo. Te lo agradezco, Peter. Eres la única familia que tengo. Y en cuanto a Norman, fundó la compañía Oscorp cuando apenas era un estudiante de universidad, quien más tarde se casó con una minita llamada Emily y le dieron duro contra el muro que fue de donde nació Harry. La cuestión es que como Emily se dio cuenta del monstruo en que se estaba convirtiendo su esposo, fingió su muerte y desde las sombras intentó alejar a Harry de él, pero sin éxito. Y como ya está confirmado que el actor Sacha Baron interpretará a Mephisto en la serie de Ironheart, estaría interesante que al igual que en los cómics este demonio aproveche cuando Oscorp está a punto de irse a la quiebra para hacerle una visita a Norman, la cual repito que consiste en convertirlo en todo un magnate a cambio del alma de su hijo, quien después de aceptar el trato no recordará haber hecho un trato con ningún demonio. Y ojo, sé que muchos dirán que esto es imposible, ya que en No Way Home Norman mencionó que en Tierra 616 del UCM no existe ni su compañía Oscorp ni su hijo Harry. No olvidemos que Sony Pictures le ganó la batalla a Marvel en que esta película no tendrá una trama callejera sino multiversal, por lo cual al ya ser 99% seguro que estará ambientada en Battleworld podremos ver variantes de todo tipo, entre ellas a la hija del Spider-Man de Tobey Maguire, Mayday Parker, por lo que ahora solo falta saber si estos dos pelotudos llegarán al UCM para quedarse, o si Sony una vez más se pondrá sus moños y no le permitirá a Marvel Studios usar a los personajes más que en puras películas de Spider-Man, a pesar de que Norman es clave en muchas otras historias como la creación de los Dark Avengers. Norman se fue de sabático, cariño. Así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué trama prefieres para Spider-Man 4, si callejera o multiversal. Y recuerden que pueden seguirme en Twitter, donde publico noticias, momazos, rumores y filtraciones. Y saludos para Manuel Flores, Steven Monsalve, Pedro León, José Santiago, Helen Rami, Miguel Humberto que dice: Hiller, te presento a mi hermana para que seas de mi familia. Perdone, ¿le importaría abrirnos la concha? Y Kevo Music que dice: Hiller, podré llegar tarde, pero nunca me perderé ningún video tuyo. Oh my God. Do you remember Sebastian Stan? Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, maduro, y nos vemos en la próxima.